Bienvenidos nuevamente a su podcast educativo. En este video hablaremos sobre el proceso de dirección. Recuerda suscribirte, dale me gusta y comparte nuestro contenido. El proceso de dirección hace parte de los procesos administrativos, aquellos que están relacionados con las funciones que cumplen o desarrollan los administradores. En videos anteriores habíamos hablado sobre el proceso de planeación, el proceso de organización y en esta ocasión hablaremos sobre el proceso de dirección. Iniciemos con la definición del proceso de dirección. Este proceso tiene como propósito conducir las actividades de los empleados buscando una influencia en ellos ajustada a las expectativas de la organización, o al menos es una manera de verlo. Analicemos un poco más esta definición. Cuando hablamos sobre conducir las actividades de los empleados, nos estamos refiriendo a que ya los empleados saben qué actividades deben desarrollar, cómo, cuándo y dónde. Entonces, conducir significa que la empresa ya ha establecido un rumbo, una dirección, y que todos deben ir en esa misma dirección. Cuando uno de los empleados o varios empleados pierden ese rumbo, pierden esa dirección, empiezan a desviarse, la labor de quien está dirigiendo entonces es conducir a esos empleados que se están desviando hacia la dirección que ya ha marcado la organización. Entonces, en este proceso realmente no es que yo deba entregarle a esa persona el trabajo que debe desarrollar o decirle qué y cómo hacer la tarea, no. Pero en este proceso sí debo recordarle qué debe de hacer y cómo debe de hacerlo. Es decir, debo conducir esas actividades. Por otro lado, tenemos buscando una influencia en ellos. Quiere decir entonces que este proceso exige por parte de quien está dirigiendo ciertas habilidades que van a permitirle generar una influencia en esa persona. Y para poder generar esa influencia, pues tendré que imprimir cierto grado de autoridad, tendré que imprimir cierto grado de motivación. Dicho en otras palabras, la persona que dirige debe desarrollar habilidades interpersonales, habilidades desde el punto de vista de la comunicación para poder influir en el resto de los empleados. Y por último tenemos entonces ajustadas las expectativas de la organización. Entonces decíamos ahora que pues la organización ha marcado un rumbo y espera entonces que todos los empleados vayan en ese mismo rumbo. Para poder entender mucho más este proceso, hablemos un poco sobre las características que lo definen. Seguramente en este video no hablaremos de todas las características que hacen parte del proceso de dirección, pero sí abordaremos aquellas que son fundamentales, primordiales para que el proceso de dirección se dé de manera efectiva. Iniciemos hablando entonces del uso de la comunicación. Y si recordamos un poco lo que significa o puede significar la comunicación, recordaremos que es un proceso, es decir, que está compuesta por ciertas actividades que me van a llevar a transferir y comprender datos e información, que en última instancia yo los voy a entregar a un receptor de un mensaje en el que espero influir. Y esta influencia pues se dará en sus pensamientos, emociones y comportamientos. Desde el punto de vista organizacional, ¿cómo podemos ver esto? O desde el punto de vista del proceso de dirección. Y es que quien dirige debe buscar la manera de interpretar los planes que se ha trazado en la organización para poderlo comunicar al resto de la organización. De ahí a que parte del propósito de este proceso sea conducir las actividades de los empleados. Entonces yo debo interpretar qué debe hacer cada persona, hacia dónde le estamos apuntando, hacia qué le estamos apuntando de manera general, pero también debo interpretar individualmente qué está haciendo cada empleado y en qué grado le está aportando a ese objetivo, a ese propósito general. En esa misma medida, pues tendré que comunicar esos planes que se ha trazado la organización. Seguramente, pues en el transcurso, en la operatividad del negocio, habrán algunas modificaciones, habrán algunas adaptaciones que debe hacer la organización y
parte de este proceso es comunicar esos planes que la empresa se ha trazado. Otro de los aspectos de la comunicación es que como la persona que está dirigiendo, debemos generar sanas relaciones interpersonales. Y eso solo surge o eso solo se origina si existe una adecuada comunicación. Esas relaciones interpersonales no es solamente relaciones que se van a generar o a originar entre los mismos empleados, sino también esas relaciones interpersonales que tendremos como jefe-empleado. Otra de las características del proceso de dirección es que a pesar de que vamos a buscar influir y generar sanas relaciones interpersonales, pues eso no significa que no tendremos que ejercer autoridad o no tendremos que dar órdenes. ¿Cómo podemos entender esto? Entonces, hablemos un poquito primero sobre lo que puede significar el poder. El poder puede entenderse como el potencial que tenemos para ejercer influencia. Entonces miren cómo esto se va articulando con lo que ya hemos hablado de la comunicación. El poder entonces me permite a mí ejercer cierta influencia sobre el resto de la organización o sobre los empleados. Lógicamente habrán personas que tendrán mucho más potencial que otras, lo que quiere decir que podrán influir en mayor o menor medida dependiendo de ese potencial. De otro lado tenemos la autoridad. Y la autoridad podríamos entenderla como un nivel de poder. ¿Qué diferencia este nivel de poder de otros niveles de poder? Y es que la autoridad es inherente a un cargo o a un puesto. Entonces, en este caso, si hablamos de auxiliar administrativo, es muy probable que el auxiliar administrativo no tenga nivel de poder o no tenga ninguna autoridad sobre otras personas o sobre otros cargos. Pero si hablamos de gerente general, coordinador de finanzas, por ejemplo, en ese caso, solo con mencionar esos cargos, estamos entendiendo que hay implícito una autoridad. Ahora, esto también nos quiere decir que la autoridad puede ser o tiende a ser delegada o heredada. Cuando a mí me entregan un cargo específico, lo que me están cediendo es un nivel de poder o, en otras palabras, de autoridad. ¿Por qué es importante comprender estos dos conceptos? Porque, como decíamos ahora, a pesar de que estamos buscando sanas relaciones interpersonales, que estamos tratando de influir en las personas, es importante recordar que para dirigir también debemos dar órdenes o está implícito el dar órdenes. La manera en cómo yo maneje, gestione ese potencial de influencia, la autoridad dentro de mi organización, me va a permitir dirigir bien o dirigir con muchas limitaciones. Hay ciertos fenómenos que ocurren en las organizaciones que podrían generar limitaciones en la dirección. Por ejemplo, podemos encontrarnos un empleado que pues tal vez no tiene ningún nivel de poder o no tiene autoridad por el cargo que tiene. Hablemos del mismo auxiliar administrativo que hablábamos ahorita. Pero ¿qué sucede? Que esta persona tiene tanta influencia entre sus compañeros que a veces trunca las órdenes que el líder, que el jefe le ha dado a estas personas. Entonces es ahí donde yo debo de hacer mucho énfasis en generar una dirección eficiente con este tipo de personas. Debo identificar a esa persona para entonces utilizar herramientas administrativas, utilizar estrategias que me permitan usar esa influencia, pero en beneficio de las expectativas de la organización. Entendiendo entonces que dentro del proceso de dirección debo hacer uso de la comunicación, pero además de eso debo ejercer autoridad, también debo comprender que debo generar motivación en los empleados que estoy dirigiendo. ¿Cómo se puede entender la motivación? La motivación es un proceso cognitivo. Es decir, es un proceso que está relacionado con el nivel de conocimiento que yo tengo sobre mí o del nivel de conocimiento que yo tengo sobre el entorno que me rodea. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que este proceso cognitivo es accionado por variables internas y variables externas. Es decir, hay variables o ciertos factores que nacen de mí, que pueden ser miedos, pueden ser objetivos, pero también variables que nacen del entorno donde estoy
que puede ser un puesto mejor pago, que puede ser cambiar de ciudad, que hay otras variables que están inmersas que accionan ese proceso cognitivo. Y pues esas variables terminan influyendo en mis pensamientos, en mis actitudes y en mis emociones. Es decir, que las variables internas y externas me pueden hacer pensar si donde estoy me siento satisfecho, a gusto, pero también puede generar en mí ciertas actitudes. Si hago mi trabajo con desgano o lo hago con la mejor actitud, lo hago pensando en que las cosas pueden mejorar, pero también eso termina suscitando ciertas emociones en mí. Concluyendo con todo esto entonces, la motivación es un proceso cognitivo que influye en mis pensamientos, actitudes y emociones y que me impulsa a la acción. Entonces, cuando yo dirijo a un grupo de personas, cuando dirijo a los empleados, debo entender que esas personas, que esos empleados están siendo influenciados por diferentes variables internas y externas que los va a llevar a la acción. Está en mí como esa persona que está dirigiendo si los impulso a la acción que necesita la organización, si los impulso a alcanzar los objetivos que se ha trazado la organización. Todo esto nos lleva a decir que quien está dirigiendo debe desarrollar ciertas habilidades especiales, debe de afinar su manera de dirigir para poder entonces usar adecuadamente la comunicación, ejercer la autoridad y generar motivación. Existen entonces ciertas herramientas administrativas o ciertos elementos del proceso de dirección de los que puedo hacer uso para poder dirigir de manera adecuada o para poder afinar esas habilidades de dirección. Uno de esos primeros elementos es la cultura organizacional. Debo comprender la cultura de mi organización para poder adecuar, para poder ajustar mi manera de dirigir y que eso no genere limitaciones o no dañe la dinámica que ya mantiene la organización. Evaluemos qué significa la cultura organizacional. Tal vez este video no es el adecuado para abordar todos los detalles de lo que puede significar la cultura organizacional. En otro video hablaremos sobre este tema y ahondaremos mucho más en su concepto. En esta ocasión vamos a entender que la cultura organizacional básicamente es todo lo que ocurra dentro de la organización. Hábitos, creencias, la manera en cómo portan el uniforme, la manera en cómo interactúan las personas, todo lo que se te ocurra en ese momento que sucede en las organizaciones, eso es cultura organizacional. Y podríamos intentar resumirla como la personalidad que adquiere la organización. Eso podría entenderse más o menos como la cultura organizacional. Entonces, si yo estoy dirigiendo una empresa, debo comprender esa personalidad o al menos intentar comprenderla. Y eso me va a llevar a mí a entender si el estilo de dirección que estoy tratando de ejercer es adecuado para esa personalidad organizacional. En este punto pues tendré que tomar la decisión si voy ajustando la personalidad de la organización a mi estilo de dirección o si por el contrario ajusto mi estilo a la personalidad de la organización. Esto es muy situacional, dependerá de los propósitos que tenga la organización si tomas una decisión o la otra. Pero es importante que comprendas que el primer paso es comprender la cultura organizacional. Ahora, esto nos lleva entonces a hablar sobre el clima organizacional. Ya te dije, la cultura organizacional es casi que todo lo que sucede dentro de la organización, casi que todo lo que se vive dentro de la organización. Y parte de ese todo es el clima organizacional. Esta es una de las variables, de los factores que más pesa, que más modifica la personalidad organizacional. ¿Por qué? Porque el clima organizacional depende mucho de los empleados, debido a que pues la podemos entender como la percepción que tienen los empleados de su ambiente de trabajo. Y dependiendo de esa percepción, los empleados se van a comportar de cierta manera. Es decir, el clima organizacional está estrechamente relacionado con la motivación. Entonces, una de las tareas de
toda persona que está dirigiendo es identificar, diagnosticar el clima organizacional, cómo está la percepción de mis empleados, porque de eso va a depender si el empleado está o no motivado con su ambiente de trabajo. ¿Y qué es el ambiente de trabajo? Pues son todos los elementos, sean físicos, materiales, humanos, tangibles o intangibles, que están directamente relacionados con el trabajo que desarrolla el empleado. Entonces, este primer elemento me va a permitir a mí comprender cómo se comportan las personas dentro de mi organización y de qué manera entonces podría yo comunicarme con ellos, dirigirlos, darles órdenes. Y de eso va a depender mucho si logro o no motivar, si logro o no influir adecuadamente en las personas. El segundo elemento que hace parte del proceso de dirección es la comunicación organizacional. Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero en este caso quiero que te enfoques en la comunicación que está directamente relacionada con aspectos organizacionales. Si relacionamos el concepto que ya dimos de comunicación y tratamos de amarrarlo a lo que podría entenderse como comunicación organizacional, diríamos que la comunicación organizacional es un proceso en el que se transfiere datos e información y se comprenden esos datos e información para influir en los empleados. Este elemento es primordial dentro del proceso de dirección, porque de esto dependerá mucho el nivel de influencia que yo vaya a ejercer en los empleados. Pero para ello debo entender algo. Primero, que existen tipologías de comunicación organizacional. Hay una comunicación que está relacionada con aquello que la organización ha establecido, ha formulado y que ha aceptado como parte de su comunicación. Aquí podríamos hablar de ejemplos como la misión, la visión, los documentos formales que utiliza la organización, como las cartas, los memorandos, los comunicados y demás. Y pues podríamos incluir muchos ejemplos que hacen parte de la comunicación formal. De otro lado tenemos la comunicación informal, que es esa comunicación que seguramente no ha formulado, no ha establecido y tampoco en cierta medida ha aceptado la organización, pero que se vive dentro de las organizaciones. Esta comunicación informal está estrechamente relacionada con esa interacción que viven los empleados dentro de la organización. Cada vez que un empleado se dirige a un compañero para hablarle de aspectos que nada tienen que ver seguramente con la empresa, eso es comunicación informal. Pero ¿qué sucede con esta comunicación? Que permite fortalecer los lazos de confianza entre los empleados y seguramente también lazos de confianza entre jefe y subordinados. En conclusión, estos dos tipos de comunicación organizacional existen y dependerá mucho de la manera en cómo se gestione, de la manera en cómo se controle, si influimos o no adecuadamente en los empleados de la organización. Por último, dentro de la comunicación organizacional es importante entender que la transferencia de esos datos, de esa información, se puede dar de tres maneras. De manera vertical, ascendente o descendente, es decir, la comunicación que se vive entre jefes y subordinados, eso es comunicación vertical. Entre más grande, más amplia, más compleja sea la organización, pues esa comunicación vertical viajará más rápido o más lento. Y eso también va a impactar mucho sobre la manera en cómo estoy influyendo en mis empleados. Como segundo tenemos la comunicación horizontal, que es la comunicación que se vive entre los mismos compañeros o los mismos coequiperos. Entonces, la comunicación que tiene el auxiliar administrativo con el auxiliar operativo, eso es comunicación horizontal. La comunicación que vive el coordinador de finanzas con el coordinador de mercadeo, eso es comunicación horizontal. Es decir, que esos compañeros de los que hablamos deben estar en el mismo nivel organizacional para que se pueda llamar comunicación horizontal. Y por último tenemos la comunicación lateral, que es esa comunicación evidenciada entre, por ejemplo, un jefe de un área con un auxiliar asistente de otra área. Dicho en otras palabras,
la comunicación que se vive entre diferentes niveles y diferentes áreas, eso es comunicación lateral. Lo importante de todo esto es que comprendas que pues se vive un proceso de comunicación dentro de las organizaciones que puede ser formal, informal y que se puede dar de manera vertical, horizontal o lateral para poder entonces gestionar esa comunicación. ¿Cómo vas a gestionar esa comunicación? Pues haciendo uso de diferentes técnicas de comunicación. Aquí la invitación es a que aprendas, por ejemplo, sobre comunicación efectiva, comunicación asertiva, algunas técnicas de comunicación oral, comunicación escrita. Todo eso te va a permitir afinar las habilidades de dirección para poder influir en los empleados. Como tercero, uno de los elementos que también puedes usar es lo que se conoce como el liderazgo, es decir, la capacidad de influir en un equipo de trabajo para alcanzar los objetivos. Con eso podemos entender entonces que todos tenemos cierta capacidad de influir y podríamos tener cierto potencial para liderar. Entre mejor sea mi capacidad de influir, quiere decir que pues puedo convertirme en un líder efectivo o no. Y que esa capacidad de influir se ejerce sobre un equipo de trabajo, sobre un grupo de personas, con la intención de alcanzar ciertos objetivos. Como vemos, el liderazgo no tiene sentido si no existe un equipo de trabajo. Y tampoco tendrá sentido si ese equipo no trabaja de manera adecuada, lo que nos lleva a hablar sobre trabajo en equipo. El trabajo en equipo es esa sinergia que evidencia un grupo de personas mientras están alcanzando los objetivos. Dicho en otras palabras, cada persona en un equipo de trabajo tiene ciertas actividades que debe desarrollar. De manera individual, pues tendrán que desarrollarlas, pero esas personas deben comprender que lo que yo haga o deje de hacer impacta en las actividades y en la efectividad del resto del equipo. ¿Sí? De ahí a que hablemos de sinergia. O sea, esto no tiene sentido o toma relevancia realmente cuando todas las actividades de cada una de esas personas se articulan y generan esa sinergia para alcanzar los objetivos. Concluyendo, este elemento es importante porque para poder dirigir, debo entonces crear equipos de trabajo altamente efectivos. Cuando logro esto, mi capacidad de influir se va a ver mucho más potencializada y eso va a hacer entonces que las personas que están intentando alcanzar los objetivos tengan mayor probabilidad de éxito. Este último elemento de las teorías de la motivación lo proponemos para que entiendas que existen herramientas como estas teorías que te van a permitir generar cierto grado de influencia en las personas para que actúen de manera articulada y adecuada con los propósitos organizacionales. Lee, analiza, revisa un poco los elementos que tienen estas teorías que ya han sido probadas, que han sido explicadas, para que pues tú las apliques dentro de la organización en la que estás. Con esto entonces has comprendido qué es el proceso de dirección, cuáles son las características básicas que debes tener en cuenta para poder aplicar el proceso de dirección y algunos elementos que puedes usar para afinar tus habilidades de dirección. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y compartir nuestro contenido.